Hola amigos, soy Angélica González Blanco. Hoy estamos hablando desde mi escritorio, en mi programa, pero resulta que hoy no estamos desde mi escritorio. El programa de hoy es un programa especial porque he venido hablando desde la semana pasada acerca del programa lanzado por el gobierno, federal, en donde habla de una política pública dándole la oportunidad a trabajadores de la construcción para que se conviertan en residentes permanentes. Pero yo quiero, ya que están las condiciones afuera, quiero que tengan todos en cuenta que este programa es súper importante, no solamente porque vamos a hablar de las condiciones, sino porque vamos a abrir los ojos y tenemos que estar pendientes. En el día de hoy, mi equipo de trabajo se dieron cuenta que habían publicaciones en Facebook en donde estaban hablando de las condiciones y las condiciones estaban erradas. Y quiero ser clara con el asunto. Tengo hoy de camarógrafo a mi hija. La gente que está en Instagram, no es que yo esté haciendo cosas largas, sino que mi hija está haciendo de todo menos lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a hablar de este programa que es supremamente importante. Y lo importante de hoy es que quiero que compartas este video para que tengamos las 5 condiciones necesarias para que puedas aplicar. El primer tema de hoy es que este programa no es para todas las personas que trabajen en el campo de la construcción. Tienen que tener ciertas condiciones. La primera de ellas, y quiero que la tengan en cuenta, es que la persona tiene que haber tenido una residencia temporal como trabajador, y esa residencia temporal como trabajador tuvo que ser expedida para que la persona viniese a trabajar a Canadá en el sector de la construcción. O sea, tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de residencia temporal, y eso no lo saben algunas personas que no manejan, por eso les digo, este programa es súper especial. Creo que el gobierno tuvo la visión correcta de hacer lo que debía de hacer en el momento correcto, pero primero hay solamente 500 cupos, y además de que hay 500 cupos, los 500 cupos no van a ser todas las personas acreditadas para aplicar al proceso. Usted va a obtener la residencia permanente, y la residencia permanente la va a obtener porque cumpla con las condiciones establecidas en el programa. Ok, vamos a hablar hoy de las condiciones. Vamos a hablar hoy de las condiciones que tenemos que enfrentar en este tipo de proceso. Y las condiciones las vamos a hacer. Lo primero que quiero contarles es que este programa fue diseñado de esta forma porque lo que quiso el gobierno, o el espíritu de la norma, siempre cuando una norma es expedida, ya sea una norma o una regla, es expedida por una razón. Y yo quiero que ustedes entiendan cuál es la razón. La expedición de esta norma fue dada porque el gobierno quiso aliviar a aquellas personas que, a pesar de que hubiesen entrado a Canadá con una residencia temporal como trabajador de la construcción, su permiso de trabajo o su autorización de trabajo haya vencido, y estas personas siguieron trabajando en el área, siguieron aportando en su trabajo en la economía canadiense y siguieron cumpliendo con sus obligaciones fiscales. El gobierno quiere darle un alivio a esas personas. De hecho, esta mañana leí que alguien de mi equipo sacó algo que habían publicado en Facebook y hablaba de que era para aquellas personas que venían como visitantes, y eso es errado, no es cierto. Las residencias temporales es para aquella persona que tenga una residencia temporal, pero el que no está familiarizado con el tema, o el que de pronto puede tener una licencia pero no conoce que las residencias temporales en Canadá se dividen en 3 clases, la residencia temporal como visitante, como trabajador y como estudiante, puede llegar a confundirle. Y lo que usted tiene es que ser lo más conducente y responsable en su decisión qué va a hacer con esta oportunidad o con esta puerta que ha abierto el gobierno nacional o el gobierno federal en este momento. Entonces, lo primero que quiero contarles es que, 1, esto es para personas que estén en Canadá. Esa es la primera cosa. Y que hayan entrado a Canadá con una residencia temporal
como trabajador para el sector de la construcción. ¿Qué quiere decir eso? Hablando coloquialmente, estamos hablando de aquellas personas que entraron a Canadá con una visa de trabajo o con autorización para trabajar en el sector de la construcción y que llegaron y a pesar de que su estatus como trabajador se venció, decidieron quedarse y hacer algo que se llama overstaying, estando más del tiempo necesario en Canadá y siguieron trabajando en esta industria, cumpliendo con sus obligaciones fiscales por lo menos con 3 años consecutivos. Entonces, lo primero que quiero decirles es que para aquellas personas que entraron a Canadá con un permiso de trabajo para el área de la construcción, número 1, y que tienen que estar en Canadá por lo menos desde el momento que se va a aplicar, que es en enero del año 2020 para atrás, 5 años. Si usted no ha estado consecutivamente 5 años en Canadá, no puede aplicar. Si usted entró a Canadá con una visa de visitante, tampoco puede entrar. Si entró, no entra dentro del programa. Si usted entró con una visa de estudio, tampoco entra en el programa. Tiene que haber entrado al país hace por lo menos 5 años con una visa de trabajo que venía direccionada al sector de la construcción, y una vez esa visa se venció, usted siguió trabajando en el sector, cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Entonces, quiero que esto quede claro. Y estamos hablando de una residencia temporal como trabajador que expiró. Estoy dándole la responsabilidad a ustedes con información responsable para que ustedes puedan tomar una decisión si usted califica o no y no vaya a ser víctima de las personas que no tienen idea que es manejar derecho migratorio o que se quieren aprovechar de estas ventanas que tiene el gobierno. Así que tiene que usted estar consciente de lo que va a hacer. Entonces, la primera cosa es que usted entró al país con una residencia temporal como trabajador encaminada para la industria de la construcción. ¿Ok? Esa es la primera regla. La segunda regla es que para poder usted aplicar, usted tiene que vivir en Canadá o ha tenido que vivir en Canadá por los últimos 5 años. ¿Ok? Por los últimos 5 años. Y además de estar viviendo por los últimos 5 años, la condición establece que de esos 5 años usted tiene que probar que por lo menos 3 años de esos 5 años usted trabajó consecutivamente o continuamente en la industria de la construcción, y usted tiene que tener la capacidad de corroborar esa información. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que no es para todas las personas. ¿Ok? Y además de eso, el programa está diseñado para 500 cupos. La segunda regla es que la persona, además de haber entrado con una residencia temporal como trabajador, dentro de esa misma establece que las primeras 400 o se van a estudiar 400 aplicaciones en donde la persona tiene que demostrar que cumplió con sus obligaciones fiscales, lo cual quiere decir que tuvo que hacer declaración de renta o, como dicen popularmente, haber hecho sus taxes, y deben comprobarlo. Número 2, de esos 500 cupos, 100 cupos van a tenerse en cuenta para aquellas personas que no cumplieron con su obligación de hacer su declaración de renta o hacer tus taxes, pero tienen que haber entrado como residentes temporales. Pero cuando hablo de residencia temporal me refiero a personas que fueron o estaban o tenían o portaban un permiso de trabajo, una autorización de trabajo para el sector de la construcción. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que la persona que aplica debe demostrar que tiene conocimientos del inglés, y que estos conocimientos del inglés no deben ser inferior al nivel 4 del benchmark canadiense. O sea, debes estar en nivel 4 para poder aplicar en todos los rangos, o sea, writing, speaking, reading, en todos los 4 rangos. O sea, que tienes que estar en nivel 4. Voy por la número 2. Por la número 3, la persona tiene que comprobar que tiene familiares en Canadá. Aquí quiero detenerme un momento. Cuando hablamos de familiares en Canadá, este llegará hasta el 5º grado de consanguinidad. ¿Qué quiere decir eso? Hasta los primos. Si usted tiene abuelos, padres, hermanos, tíos o primos que son residentes permanentes o ciudadanos canadienses,
usted está en cumplimiento. La otra opción es que usted tenga esposo o esposa o compañero permanente en Canadá o tenga hijos en Canadá. La condición o el estatus de las esposas o esposos o de los hijos es independiente del hecho de que tenga familiares en Canadá. ¿Ok? Y vamos por la número 3. La número 4 implica que usted tiene que probar que usted entró al país para trabajar en el área de la construcción y que usted ha cumplido, cuando entró al país, entró con una residencia temporal, eso lo vengo diciendo desde el principio, como trabajador, ¿ok? Entonces está diciendo, yo tengo que tener una visa de trabajo o entrar al país con una visa de trabajo, no importa que esté expirada. 2, que entré para trabajar en la industria de la construcción y a pesar de que mi estatus venció, seguí trabajando. La segunda es que tengo que comprobar que tengo conocimientos del idioma inglés. La tercera es que tengo que tener familiares en Canadá. La cuarta, debo comprobar que tengo por lo menos 5 años consecutivos viviendo en el país y que de esos 5 años, 3 he trabajado en el sector de la construcción. Y la quinta, debo comprobar que soy un trabajador de la construcción a través de una acreditación que está hecha por el Canadian Congress, el Labor Congress o el Congreso Canadiense del Trabajo, que es la asociación de todas las sindicatos de trabajadores en el país. Entonces, diciendo esto, quiero desvirtuar todas las de pronto desinformación que he visto en el día de hoy, solamente es en el día de hoy. Recuerden que este programa va a iniciar a partir de enero del año 2020, así que tenemos por lo menos 5 meses para prepararnos y hacer la aplicación. Nadie puede aplicar si no tiene la certificación del Canadian Labor Congress o del Congreso Canadiense del Trabajo. Entonces, mi consejo para ustedes es que tienen que educarse de cómo es el programa. Por favor, infórmese. No todas las personas van a calificar. Y además, recuerde, son 500 cupos. La prelación de cómo se van a estudiar va a depender de aquellos que tengan hijos y familia dentro de Canadá. Cuando me refiero a familia, me refiero a hijos y esposos. Entonces, es importante que en el día de hoy, este video, que lo hago de verdad, con la única opción de transmitir información responsable, no se deje timar. Por favor, edúquese antes de tomar una decisión si usted puede calificar o no. Así que si quieres contactarnos, está bien, puedes hacerlo a través de nuestra línea telefónica desde cualquier parte de Norteamérica, pero esto es solamente para aquellas personas que están en Toronto. Es el 1-888-796-7801 o al 647-494-7801. Hoy no estoy en mi oficina, estábamos por fuera y no alcancé a llegar a mi escritorio para hacer esta información. Karen Tulipán me dice, estoy solicitando tu ayuda, te escribí por WhatsApp, no sé a qué hora me escribiste, tengo 72 horas para poder responder por el volumen de personas que nos escriben. Karen, si necesitas algo urgente y estás dentro de Canadá, te pido por favor marques al 647-494-7801. En el día de hoy, el interés de este video es hablar de las 5 condiciones principales para el programa para trabajadores de la construcción que se encuentran en Toronto y en su área metropolitana. Recuerde que sí aplica, que sí hay una ventana, que usted puede ser sujeto de ella sí, solo sí y única y exclusivamente usted cumple con las condiciones. Entonces no hay nada que usted pueda resarcer o arreglar, por decirlo de alguna forma, si usted no cumple con las condiciones. ¿Por qué? Primero, usted tiene que estar viviendo en el país por 5 años. Si usted no entró hace 5 años y no ha dejado el país en los últimos 5 años, usted no tiene cómo subsanar. Si tiene 3 años, no puede aplicar, porque son 5. La ley dice que son 5 y son 5. Entonces no tiene cómo cambiarlo. 2, tiene que probar que usted entró con una residencia temporal como trabajador.
Y siempre cuando hablamos de la diferencia entre una persona que puede venir a trabajar a Canadá, siempre les he dicho, en Canadá hay dos tipos de visas, las residencias permanentes y las temporales. Las residencias temporales se dividen en residencias temporales de trabajo, de estudio y de visita. Cuando hablamos de residencia temporal, yo vi algo desastroso. Una persona estaba diciendo que habían 100 lugares para visas de visitante y no es cierto. Tienen que educarse y no caer en manos de personas avivatas que de pronto quieran cobrar una consulta o cobrarle o decirles que sí pueden aplicar. Si no tienes 5 años en Canadá, olvídate, este programa no es para ti. Si no entraste con una visa de trabajo para el sector de la construcción, tampoco este programa es para ti. Si no puedes comprobar que entraste 5 años y que trabajaste por lo menos 3 años consecutivos, si trabajaste 2 años, la visa no es para ti. Tienes que haber trabajado por lo menos 3 años consecutivos en el área de la construcción y lo tienes que corroborar. Y tienes que portar una certificación o una evidencia, por llamarlo, porque no sé, en este momento el Canadian Labour Congress no, hasta el 22, ellos dicen, comienza el 22 de julio, pero ellos dicen que hasta el 29 de julio ellos no van a tener toda la información afuera, así que no tenemos exactamente cómo va a ser la evidencia o el documento que va a emitir el Canadian Labour Congress para que puedas confirmar que hiciste parte de o trabajaste como trabajador de la construcción. Lo importante es que si trabajaste como trabajador de la construcción y te afiliaste a un union o a un sindicato, como se dice en español, allí podrías publicarlo. Quiero que hoy tengan en cuenta que este programa es un programa que llegó, el espíritu de este programa es darle un alivio a aquellas personas que han contribuido con la economía del país a pesar de su estatus migratorio. Este programa no es para legalizar a todas las personas que entraron con una visa de visitante y se quedaron trabajando ilegalmente. No es una amnistía, el gobierno jamás va a llegar a ese tipo de cosas, así que yo aspiro que usted se eduque antes de contratar a alguien, revise lo que le están ofreciendo y hay información en la página web del gobierno. Recuerde que ahora se llama www.canada.ca, pero si quiere entrar directamente a la parte de inmigración, hágalo como lo hacíamos antes, que es www.CIC, C de casa, I de iglesia, C de casa, punto, G de gato, C, punto, CA. Esa es como se entraba en la página anterior, pero igual el dominio sigue y te lleva directamente a la parte de inmigración en el nuevo formato que tiene el gobierno canadiense. Está ahí y también en el Canadian Labour Congress, en el CLB, usted puede encontrar información. De hecho, usted puede llamar por teléfono y tienen un mensaje de voz en donde explica lo que yo les acabo de explicar. Lo que queremos es entregar información responsable para que usted pueda de una u otra forma tomar decisiones educadas y no sea víctima de la necesidad. Yo entiendo que todos queremos tener la posibilidad de convertirnos en residentes permanentes canadienses, pero solamente está dado para aquellas personas que lo puedan tener. Así que en el día de hoy para mí es súper importante que ustedes mantengan estos 5 puntos y durante la semana mi equipo de trabajo y yo vamos a estar repartiendo la información uno a uno de cuáles son los 5 puntos neurálgicos para que usted pueda aplicar a este programa. Así que recuerde, ¿a quién va a beneficiar? A los trabajadores de la construcción. Que se encuentren en dónde? En Toronto y en alrededor, que quiere decir en su área metropolitana o sus siglas en inglés que se llama el GTA. ¿Para qué personas? Aquellas que hayan vivido 5 años en Canadá consecutivamente, pero que hayan entrado portando una visa de trabajo, y lo voy a hablar coloquialmente porque se llama una residencia temporal como trabajador, que fuese emitida para el sector de la construcción. Tienes que probar que tienes familiares en Canadá y que estos familiares estén hasta el 5º grado de consanguinidad. Cuando hablo de eso es hasta incluyendo los primos, y que sean residentes o ciudadanos permanentes de Canadá. Y que pueda, o que tengas esposas o compañera permanente en Canadá y tus hijos o hijos en Canadá, ¿ok? Es para esas personas. Además de eso tienes que comprobar que hablas inglés. No tienes que ser fluente, pero te están pidiendo un nivel 4 del benchmark.
que es un nivel intermedio, comenzando un nivel al principiante intermedio beginner, pues. Y que muchas personas pueden tenerlo si han estado aquí por lo menos 5 años. Por favor, compartan este video para que las personas se eduquen y puedan ir a las fuentes necesarias para poder tener la información correcta. Son solamente 500 cupos. Esta aplicación comenzará a correr a partir de enero del año 2020. Así que tenemos 4 meses para podernos preparar y tener todos los documentos listos para poder aplicar en el momento que se abra la convocatoria. Y va a ser en enero del 2020. Así que, por favor, edúquese. Los trabajadores de la construcción para mí son unos valientes que han estado en el país y que a veces son sujetos de abuso, son personas vulnerables porque trabajan de sol a sol y a veces ni siquiera les pagan. Y hay algunos que han sufrido hasta accidentes de trabajo y no tienen la capacidad de ser compensados por ello porque no estaban trabajando legalmente. Tengo que comprobar que tengo 3 años de experiencia laboral en el área, pero Angélica estaba trabajando sin documentos, el gobierno lo sabe y uno de los requisitos es que hayas entrado con autorización para trabajar y esa autorización se haya vencido y hayas seguido trabajando. Es decir, el gobierno sabe que vas a venir a trabajar o que vas a aumentar tu experiencia laboral en momentos en donde no tenías estatus para hacerlo. Así que no se preocupe. Una de las cosas que es más importante y que de pronto no quiero hablar en el día de hoy a fondo, pero sí le quiero nombrar, es que si la persona califica y tiene una orden de deportación en proceso, esta orden de deportación va a tener un state on removal casi que automático. Y esto es súper interesante, así que si usted cree que califica, está bajo una orden de deportación, por favor, busque quien le pueda representar. Mi consejo, entre a la página de Law Society of Ontario, LSO, busque una persona que esté debidamente registrada o entre a la página del ICCRC. Pero no solamente tiene que tener licencia, es que busque una persona que tenga la capacidad de entender. Porque esta mañana encontré un escrito en donde una persona que se autodenomina, yo que sé si es real o no, estaba hablando de una persona con residencia temporal como visitante y eso no es cierto. Las residencias temporales se dividen en visitante, trabajo y estudio. Hoy quiero dejarles esto. Estoy fuera de la oficina, pero mi equipo de trabajo decidimos salir con este video por lo que nuestro lema es información responsable. Queremos transmitir información responsable. Llevamos más de 10 años diciendo las cosas en blanco y negro y le guste a quien le guste y le caiga a quien le caiga. Pero la idea es que usted tenga la noción, por lo menos tenga en sí la información correcta para que pueda tomar una decisión correcta. Bueno, voy a abrir un espacio cortico porque estoy sin asistente hoy para que me hagan preguntas. Tengo a Karen Tulipán, que no sé de dónde nos escribe, dice: mi papá es constructor de años, lástima que no está en ese país. Lo lamento, Karen. Sería ideal que estuvieran aquí, pero estamos hablándoles a ese mercado de la gente que está en Toronto y en su área metropolitana, que entraron a Canadá con un permiso de trabajo o con autorización para trabajar portando una residencia temporal como trabajador para el sector de la construcción y por alguna razón se quedaron sin estatus y siguieron trabajando en el estatus, siguieron trabajando en el sector sin el estatus. Cumplieron con sus obligaciones fiscales y están hoy en Canadá. El gobierno quiere decirles: ¿sabes qué? Reconocemos la labor que han hecho y lo que han contribuido con la economía del país. Una de las cosas que quiero que tengan en cuenta es que esto no es para todo el mundo, porque si fuera para todo el mundo sería como si el gobierno estuviera hablando de una amnistía y el gobierno jamás va a hablar de una amnistía, en mi parecer. Esta sí es mi opinión muy, muy personal. Así que los que quieran hacerme preguntas, estamos son las 6:53, háganmelas porque me voy, estoy yo solita. Por favor, ¿podrías mencionar los programas más recientes que el gobierno canadiense va a lanzar por parte de... hoy estamos hablando del programa temporal para los trabajadores de la construcción que puedan obtener una residencia permanente. Hoy ese es mi programa. No puedo hablar de todos los programas, son 4 programas nuevos que son interesantísimos. El de Living Caregiver o del cuidador de niños, que es espectacular y hablamos de ese. El de los trabajadores del sector de alimentos, el de la construcción
y en los trabajadores agrícolas. Así que vamos a ir uno por uno. Da Silva Carlos, ¿qué otra profesión hay o fui trabajador de la construcción hace más de 30 años? No, estamos hablando del programa que está haciendo o que va a ser un beneficio para aquellas personas que están trabajando en Canadá hoy día, después de que su permiso de trabajo se les venció en el sector de la construcción y siguieron trabajando en el área. Así que no sé si alguno tiene preguntas, son las 6:54, tengo 1 minuto y medio más para aquellos que quieran hacerme una pregunta y poderla contestar. Si no, a través de esta semana y la que sigue, mi equipo de trabajo y yo vamos a estar dando uno a uno las condiciones que debemos tener en cuenta. No sea víctima, el proceso migratorio es suyo, no es de su abogado, no es de la persona que contrata. Usted es el responsable de determinar quién lo representa. Por favor, edúquese antes de tomar una decisión. Edúquese, instrúyase para que tenga una información clara y pueda tomar una decisión educada y sea en su beneficio, no le vaya a afectar. Sí, hablamos de carencia, hablamos de asilo político y tenemos muchos. Si quieren ver programas sobre asilo político, pueden ir a mi canal de YouTube, Angélica González Blanco, y ahí vas a encontrar información toda la que quiera. Bueno, amigos, en vista de que no hay nadie preguntándome, lo único que les digo es que por favor compartan el video. Este puede ser de mucho provecho para alguna persona que esté en Toronto o en su área metropolitana en el día de hoy y les puede ayudar. Así que les agradezco encarecidamente que podamos difundir información responsable. Yo soy Angélica González Blanco y estamos hablando hoy de un tema interesante para usted. Estamos entregando la información responsable para que usted pueda tomar una decisión educada para el futuro de su vida y de su familia. Recuerden, nos puedes contactar al 647-494-7801 o a través de mi página web www.angelicagonzalezblanco.com. Nos vemos la próxima semana y compartan este video. Muchísimas gracias a todos que nos están viendo en el día de hoy. Bye bye.